Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente está enfocado hoy en Venezuela. Estos son los hechos. El régimen de Nicolás Maduro obligó a los corresponsales que llegaran a su país a cubrir las elecciones legislativas del 6 de diciembre a firmar una carta de compromiso con la que los comunicadores acepten una serie de condiciones para ejercer su trabajo periodístico. De no ser cumplidas, se les retiraría las acreditaciones. El poder que rige en Venezuela el proceso electoral es el poder electoral. Eso sí, todo el mundo respetando al poder electoral. Si alguien abusa de la vida interna de Venezuela y el poder electoral dictamina que debe ser expulsado del país, así lo haré, sea quien sea, tenga el apellido que tenga. No me importa. A Venezuela la respetan, ¿no ayer? Diferentes agremiaciones de periodistas calificaron este acto como un nuevo ataque a la libertad de expresión que busca chantajear a los comunicadores para que se autocensuren, según eso, sobre lo que realmente pueda suceder en Venezuela el 6 de diciembre y no puedan realizar un periodismo libre e independiente. Los chavistas desmienten cualquier tipo de censura previa a las elecciones, ven como lo más normal ese tipo de carta y dicen que los periodistas deben cumplir con las leyes venezolanas. Nuestro lente también se enfoca en Ecuador. Estos son los hechos. En medio de diversas manifestaciones sociales, mañana la Asamblea Nacional decidirá si le da luz verde a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Rafael Correa, que permitiría, entre otras cosas, una nueva reelección del mandatario. La Asamblea y Correa está jugando con fuego. Si quiere que aquí haya movilización de los sectores sociales, habrá. Caso contrario, tiene que archivar las enmiendas constitucionales, dejar de despedir a los trabajadores, dejar de congelar los sueldos y salarios. Ese es el debate. Diferentes gremios aseguraron que protestarán contundentemente en contra de estas enmiendas, que a su parecer son reformas constitucionales que se le realizarán al acomodo del presidente Rafael Correa, quien no solo cambiará la Carta Magna para su beneficio personal con la reelección presidencial, como lo dicen ellos, sino que además acomodará algunas leyes constitucionales para tener más control sobre el país. Sin embargo, los oficialistas defienden este paquete de 16 enmiendas que, según ellos, van a ayudar a fortalecer las bases constitucionales de Ecuador. Con esos temas comenzamos. Bienvenidos. La pregunta de hoy, @NTN24Zoom, es la siguiente. ¿Está de acuerdo con que los periodistas extranjeros firmen una carta de compromiso con el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, para cubrir las elecciones legislativas? Queremos sus opiniones desde ya. Y ese es el documento que deberán firmar los comunicadores para cubrir elecciones en Venezuela. Se trata de un acta de compromiso, como lo han llamado ellos, en que los corresponsales extranjeros deben asegurar ante el Ministerio para la Comunicación e Información de Venezuela que se comprometen a respetar las leyes de prensa y expresión durante las próximas elecciones. Me comprometo, durante la cobertura de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela y en eventos relacionados con ella, a respetar el ordenamiento jurídico, Constitución, leyes vinculadas a las libertades de prensa y expresión y a la seguridad ciudadana, a ejercer un periodismo honesto y equilibrado como se establece en el Código de Ética del Periodista Venezolano, a respetar las autoridades competentes en todo lo concerniente al ejercicio de los derechos y deberes civiles. Igualmente me comprometo a no manipular imágenes, audios o textos para cambiar su sentido, origen o conceptos, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a transmitir información veraz y oportuna a los usuarios del medio que represento y a respetar en todo momento el proceso democrático y de paz que cubriré en Venezuela. En caso de incumplir con todo ello, acepto que se me retire la acreditación otorgada por las autoridades competentes. Debatimos este tema. Saludos desde nuestros estudios en Washington a Gonzalo Abarca, presentador de Foro Interamericano de La Voz de América, desde Valencia, Venezuela, a José Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana, analista político. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gonzalo, quisiera empezar preguntándote lo que le estamos preguntando a nuestros televidentes el día de hoy. Si cree que los periodistas tienen que firmar esta carta, los periodistas extranjeros que vayan a Venezuela a cubrir las elecciones, ¿deben firmarla? Buenas noches, Andrea. Claro que no deben firmarla. Verdaderamente es un atentado contra la libertad de expresión. O sea, esto verdaderamente le está poniendo la ciruela encima de la torta a lo que es el ridículo político en un país que ya se encuentra en caos absoluto.
el hecho de decir, primero, un mamotreto legal, lo que verdaderamente tiene esta carta de compromiso, es algo para la escuela pochita de los niños de 5º grado en la escuela. Esto no puede ser, somos periodistas profesionales y en ningún momento creo, y eso se lo digo a todos los colegas en todo el continente, en ningún momento un periodista puede poner la firma a un mamotreto legal que no tiene ni pies ni cabeza, porque ya hay leyes que estipulan. Se sabe que tenemos que comportarnos como debe ser. A ningún médico se le exige una ley específica que deben de firmar sobre cómo operar a su paciente. Nosotros tampoco tenemos que firmar un documento que diga cómo debemos informar. Es total y absolutamente un control innecesario de un régimen que ya verdaderamente se ha salido de sus casillas. Señor Patiño, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué cree usted de esa carta de compromiso? ¿Hay que firmarla? Hola Andrea, buenas noches. Fíjate lo siguiente, la carta reúne unos requisitos fundamentales que lo sabe cualquier periodista, es decir, no asombra a ningún periodista de estas condiciones que ahí se dice, ¿no? Información veraz, oportuna, no manipulación de textos, videos, entrevistas. Nosotros en Venezuela hemos tenido mucha experiencia sobre algunos periodistas, entre comillas, que vienen al país a desestabilizar, sobre todo en momentos álgidos y coyunturales como estas elecciones del 6 de diciembre, que se juega mucho en Venezuela. Es una elección muy importante para el gobierno y para la oposición. Es decir, que lo que está haciendo el CNE, si esta carta es válida, es tratar de filtrar algunos periodistas que se hacen llamar periodistas, pero en el ejercicio no lo son, para que no se inmiscuyan o cometan injerencias más allá de su labor. Es decir, que a mí me parece que eso es totalmente válido. Hay otros países que lo hacen diferente. En Estados Unidos, por lo menos, sabemos que quienes cubren las ruedas de prensa del presidente Barack Obama se acometen a unas reglas de ejercicio periodístico. Quien no puede entrar al Salón Oval. Es decir, que esto es un pan comido para cualquier periodista que ha venido a Venezuela a cubrir información electoral. Bueno, nadie más y nada menos que Gonzalo para decirnos si lo que está diciendo el señor Patiño es real. ¿A ustedes cuando cubren la Casa Blanca les obligan o tienen que firmar alguna carta de compromiso de cómo deben comportarse o qué tipo de noticias y cómo debe ser su trabajo, Gonzalo? No, solamente nos acreditamos ante la Casa Blanca. Lo que sí se sabe, y eso porque lo cubrimos nosotros precisamente, es que no podemos tomar fotos o video de ciertos lugares en la Casa Blanca y es lo único, pero nadie nos obliga a firmar una carta en donde dice que no debemos manipular las imágenes, no debemos crear, debemos informar verazmente de lo que está sucediendo. Esto no es así, es completamente falso. Sí puedo confirmar de que nos acreditamos ante la Casa Blanca, pero no firmamos una carta de compromiso. En lo absoluto, se caería verdaderamente, sería un golpe a la misma democracia de Estados Unidos. Señor Patiño, una cosa es lo que usted ha dicho, que son como las claves de convivencia de los periodistas, y otras como veíamos ahí que dice que tiene que ser una obligación de transmitir la información de forma equilibrada. La pregunta es aquí, ¿quién decide que la información es equilibrada? ¿Quién decide que la información es honesta? ¿A quién le parece eso? Bueno, fíjate, Andrea, aquí en Venezuela hay una ley del periodismo, una ley de ética del periodismo. Es decir, aquí hay ya una estructura, un estamento, digamos, jurídico, donde el periodista tiene que basarse para ejercer su profesión. Es decir, nosotros, si esta carta, digo yo, que es valedera, esta carta está reflejando lo que dice el Código de Ética del Periodista Venezolano. A su vez se refiere a las leyes de la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde el periodismo tiene que ser oportuno, veraz, objetivo, ¿verdad? Y entonces hemos tenido, como te vuelvo a repetir, hemos tenido nosotros experiencia de que algunos periodistas, llámense así, no sabemos si en verdad son periodistas, vienen a Venezuela con el intento de
oculto de otras cosas y que hemos pasado tragos amargos en muchas circunstancias, sean electoral, sean en manifestaciones, en cualquier índole, ¿no? Entonces, aquí yo pienso que estamos haciendo una carta de contenido con los acreditados, con mucha gente que viene y son 19 elecciones en 15 años. Señor Patiño, pero insisto. No es una elección así, son 19 elecciones en 15 años, es decir, que aquí vendrán muchos periodistas. Claro, pero es la primera vez que lo hacen o lo han hecho antes. ¿Es la primera vez que lo hacen o lo han hecho antes? Bueno, te vuelvo y repito, Andrea, es una situación muy coyuntural por la importancia que tiene estas elecciones, porque ¿Qué temor hay, señor Patiño? Se lo pregunto sin miedo, señor Patiño. ¿Qué temor tiene el gobierno que tiene que hacerle firmar a los periodistas una carta de compromiso de este tipo? Mira, yo no soy periodista, soy analista político, pero si yo soy periodista y he cubierto 15 elecciones, 19 elecciones en 15 años en Venezuela, y me a firmar eso, yo lo firmo porque es un pan comido. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún problema, porque yo nunca he estado por encima de la ley venezolana, me he comportado bien, y eso para mí eso es rutina. Es decir, el que esté que tenga algo atrás que no quiere realizarlo, no va a firmar esa carta y se va a sentir como un paria. Pero en sí, el que ha sido un consecuente, digamos, visitante de y observador de nuestras elecciones a nivel periodístico, no va a tener problema de firmar esa carta. Gonzalo. Sí. Yo le preguntaba al señor Patiño del temor del gobierno y él dice del señor Patiño de pues el temor de los periodistas. Sin embargo, como periodistas que eres tú, soy yo, el señor Patiño dice que no lo es, pero no es una carta que condiciona a los periodistas en su cobertura. ¿Y por qué quiero decirlo? Porque, insisto, ¿quién es el juez? ¿Quién decide que el periodista está cubriendo como le guste a quién esa elección? Eso es lo que preocupa. Claro, aquí estamos viendo algo interesante y es que la carta en sí, además de innecesaria, si hay elementos, si hay periodistas que van a informar de una manera que no es la correcta, bueno, son los televidentes o es la audiencia de esa persona quien va a juzgar esos elementos porque los resultados van a estar a la vista. El periodista es quien decide si va a estar a la par del presidente Nicolás Maduro o va a estar a la par de los seguidores del presidente Nicolás Maduro ese día o va a estar al lado de la oposición. Él no tiene que ir al Consejo Nacional Electoral a buscar, a pedir una venia para poder cubrir o a pedir sugerencias donde puede ir a cubrir. Por eso nosotros queremos la información balanceada. La información balanceada es cubrir al oficialismo y cubrir precisamente a la oposición. Aquí, si bien es cierto, como dice el distinguido analista, es un pan comido, también el periodista tiene que tener la opción de ir y decidir, demostrar a la audiencia latinoamericana o a la audiencia del país a la que el medio representa lo que está sucediendo en Venezuela, sin temor a este tipo de amenazas vedadas, porque es una amenaza vedada lo que es llegar y firmar una carta para el buen ejercicio del periodismo. O sea, ya el gobierno de Nicolás Maduro nos está diciendo de que nosotros no somos buenos periodistas y peor aún, legalmente, no sé quién redactó esta carta, pero está tan mal redactada porque fíjate, Andrea, en el último párrafo, después de venir a enumerar lo que no se debe hacer, se dice que en caso de incumplir con todo ello, es decir, yo puedo incumplir la manipulación de imágenes y por consiguiente no me pueden expulsar, porque tengo que cumplir con todo ello. O sea, tengo que informar no de forma veraz, tengo que manipular la imagen, no tengo que ser honesto, tengo que cumplir con 4 requisitos para que me expulsen de Venezuela en ese caso. O sea, un mamotreto, un adefesio legal que no tiene ni pies ni sentido.